la santidad y por lo tanto la santidad es Cristo. Por lo tanto, queda con ustedes el camino es Cristo. Queda con ustedes el Padre. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, Santo, llena los corazones de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Entonces vamos a reflexionar un poco en torno a pues este mensaje que me dijeron, espiritualidad, y yo decía, bueno, enfoquémoslo de una manera un tanto distinta, para no ceñirme de pronto a la estructura de lo que podría llamarse típicamente como una charla de espiritualidad. Quisiera empezar por reflexionar con ustedes que siento que los hombres y las mujeres somos muy contradictorios. Cuando empezó esto de la pandemia, yo decía, bueno, hay que mirar la luz de la esperanza en medio de tanta adversidad. Y yo decía, esta pandemia va a hacer que los seres humanos, posteriormente a ella, reflexionemos y seamos mejores como una comunidad mundial a la que pertenecemos. Y fíjese qué cosa tan contradictoria, como les decía. No acabamos de terminar la pandemia y ya empezó una guerra de grandes proporciones. Y decía una historiadora colombiana, a la que yo sigo mucho, decía, nos encerramos durante 2 años para proteger la vida y terminó la pandemia y salimos a la guerra. O sea, prácticamente a matar lo que quedó vivo. Entonces, ¿por qué empiezo con esta reflexión? Dentro de esas contradicciones, pasando de ese universo tan extenso a una realidad un poco más concreta como la de los cursillos de cristiandad, cuánta riqueza descubrimos al interior de cursillos. Y fíjense cómo de pronto también, después de haberla descubierto, después de haber pasado por esa experiencia tan vivificante, que la gente sale de allá sintiéndose tan renovada en el espíritu y que salen tan felices esa noche de la clausura de cursillos a dar ese primer testimonio de lo felices que se sienten, después nos vamos apagando. Y a lo mejor en el paso de esta pandemia tan contradictoria dijimos, bueno, al fin y al cabo ya nos acostumbramos a hacerla virtual. ¿Qué necesidad tenemos de correr tanto para volver a esto si ya de una manera u otra la tecnología también nos ha enseñado que puede ser diferente? Entonces, son las contradicciones, pero en medio de esas contradicciones tenemos que aprender a sembrar, tenemos que aprender a reconstruir, debemos aprender a mirar aún las circunstancias más adversas desde la óptica de la esperanza. Esperanza es una de mis palabras favoritas. De hecho, este año, esa es mi meta, porque tiene que ser este año. Este año va a ser el lanzamiento de mi primer libro. Un libro que llevo, ese libro es mi cuento de más de una década. Entonces, pero ¿cómo cuesta escribir un libro? Primero, sentarse a escribir un libro. Y segundo, después, todo lo que cuesta la armazón de un libro antes de lanzarlo, ¿no? Que hay que hacer la revisión ortotipográfica, que hay que hacer la maquetación, que hay que hacer el diseño de portada, que hay que diseñar la estructura, que hay que corregir. Entonces, yo miro todo eso y digo, bueno, nosotros somos como una obra literaria. La psicología incluso habla de un guión de vida, que nosotros lo vamos escribiendo a lo largo de nuestra vida, y ese guión se puede corregir, se le puede hacer correcciones, se puede hacer cambio en la estructura, se puede colocar en vez de esta palabra otra que sirva mejor,
Me acuerdo una vez que tuve que hacer un informe que me pidió un diplomático del Vaticano, y yo le envié ese informe a un canonista y le decía, reverendo padre canonista, revíseme este informe palabra por palabra, que no quiero presentar algo que después se me devuelva como un boomerang, una falta de ortografía, porque se trata de algo delicado y serio. Así, delicada y seria es nuestra vocación de cristianos. Y por eso debemos revisar ese guión. Si no me importa lo que está pasando ya, eso es un error de ortografía. Ahí falta un acento. Ahí falta una expresión. Ahí falta un signo. Ese párrafo tiene que ser reestructurado. Y esa es nuestra vida de cristianos. Debemos corregirla. ¿Por qué? Porque para el lanzamiento de mi libro yo quiero que el libro esté bonito, esté bien presentado y no me lo vayan a criticar porque digan, mire, aquí falta una coma, aquí falta una tilde, aquí falta un signo de puntuación, aquí falta... Así es la vida del cristiano. Aquí falta la celebración eucarística, aquí falta la ultrella, aquí falta la reunión de grupo. Lo difícil no es que nazcan comunidades. Mire, comunidades pueden nacer todos los días. Si no, vaya, revisen cuántas iglesias nacen al día en Honduras. Creo que son 5. ¿Sí? Nacen nuevas denominaciones de iglesias. Iglesias con S al final. Muy diferentes de la de nosotros. La de nosotros es iglesia, sin S. De estas personas que a veces van e inscriben una iglesia, a veces ni siquiera tienen conciencia de lo que significa la palabra iglesia, ¿no? Por ejemplo, hay una iglesia que se llama Iglesia Universal. Eso es un pleonasmo. Iglesia significa universal. Es como si yo le digo a usted, hola, doña señora. Doña o señora, le estoy diciendo. Entonces, sí, entonces ahí está. ¿Bien? Iglesia universal. La iglesia es universal, significa la palabra universal. Y somos una, católica, apostólica y romana. Una iglesia de la que a veces empezamos a separarnos porque no estamos convencidos a cabalidad de la importancia que tiene. Haré mía las palabras de Monseñor Emilio Berlí, el obispo, quien fuera obispo del estado de Yucatán, en México. Él decía, fíjese que una persona me hacía una crítica horrible, palabras del obispo, o atacaba horriblemente a la iglesia, que siento que es como si fuera una crítica para mí, porque decía, es que la iglesia católica es muy rica. Miren, todos esos tesoros y todos esos vasos de oro que usan y toda esa... ¿Por qué no venden todo eso y lo reparten entre los pobres? Y entonces ya Monseñor Emilio Berlí se empezó como a molestar más por tener la boca callada que por lo que estaban diciendo. Y entonces les dijo, miren, la iglesia católica no es rica. La iglesia católica en realidad es súper, hiper, mega, archi millonaria. Así que no vengan a decir que nosotros somos ricos. Ricos usted encuentra en todas partes, pero súper, hiper, mega, archi millonarios solo nosotros. Y empezaba Monseñor a desarrollar su idea. Si una persona nace hoy y vive 100 años, y desde que nace hoy hasta que se muera, lo único que se dedica es a leer, ni 100 años le bastarían para leerse toda la obra bibliográfica que se ha escrito a lo largo de la historia de la iglesia. Somos archi, super, hiper, mega millonarios en literatura cristiana.
Si se trata del arte de la iglesia, en todas partes donde la iglesia tuvo injerencia, vas a encontrar unas pinturas excepcionales. ¿Por qué? Porque eso también lo inspiraba el Espíritu Santo. El arte de nuestros vitrales, el arte de nuestra música, el arte de nuestros templos, pero la riqueza más importante, el corazón de nuestros fieles, que son más de 1.000 millones de personas de acuerdo al censo del Estado Vaticano. O sea, más que la población de la China. Sí, señor. No somos simplemente ricos. Somos súper, archi, hiper, mega millonarios. Entonces, somos la institución más antigua sobre la faz del planeta Tierra. No hay ninguna institución más antigua que nosotros. ¿Podrían decir los judíos que son más antiguos que nosotros? Sí, como religión, no como institución. Para que haya institución se necesita un documento que lo certifique y se necesitan palabras de institucionalidad. ¿Cuál es el documento que lo ratifica? Las Sagradas Escrituras. ¿Y cuáles son las palabras de la institucionalidad de la iglesia? Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nosotros no somos cualquier pintados en la pared. Entonces yo siempre les digo en cursillos. Una vez estaban personas repartiendo la revista Atalaya en la entrada del conjunto. En Bogotá decimos conjunto residencial porque es que en Tegucigalpa la mayor parte de la gente vive en casas. En Bogotá la mayor parte de la gente vive en apartamentos. ¿Bien? Entonces son grupos de edificios, de apartamentos, y en cada piso hay 4 o 5 apartamentos, y eso nosotros lo llamamos conjunto residencial. También hay casas en Bogotá, sí, pero son menos. Entonces hay verticalidad en la vivienda de Bogotá porque es demasiada gente. Solamente en Bogotá hay más gente que en toda Honduras. En Bogotá hay 8 millones de personas. Entonces, iba yo al conjunto donde vive mi familia, y estaban ahí justo en la entrada, que es una entrada y una salida, la misma puerta, estaban estas señoras ahí dando su revista Atalaya. Y eso fue hace bastante tiempo, porque ya voy para 23 años de cura. Entonces, y yo creo que o era diácono ya próximo a ordenarme, o era cura recién ordenado. No me acuerdo bien. Ya a esta edad la memoria empieza a fallar. Entonces, no las puedo evadir, están ahí, justo ahí. Y yo no iba con cuello clerical, ¿no? Entonces, bueno, ojalá me salve, ojalá me salve, ojalá me salve. Empecé a caminar haciéndome así el tonto. No me queda muy difícil hacerme tonto. Entonces, iba a caer, Señor, venga, le vamos a hablar de Jesús. Ay, Dios santo. Bueno, ok, a ver. ¿Usted conoce a Cristo? Sí, yo conozco a Cristo. Pero no de manera verdadera, me dice ella. No, sí, yo conozco a Cristo. ¿Dónde lo conoció? En la Iglesia Católica. No, ahí no conocen a Cristo de manera verdadera. No. A ver, se lo voy a demostrar, me dice ella. ¿Usted sabe qué es la Pascua? Acababa de estudiar teología. ¿A cuál de las dos Pascuas se refiere? ¿A la veterotestamentaria o a la neotestamentaria? La mujer me abrió los ojos así como... ¿Y esto? No me diga que a usted no le han enseñado que la Pascua es la veterotestamentaria y la neotestamentaria. No, fíjese. Bueno, la veterotestamentaria es la Pascua, o el paso, que hace los antiguos hebreos de la esclavitud en Egipto a la libertad en la tierra prometida. Esa es la veterotestamentaria. Y la neotestamentaria es el paso de Jesús de las tinieblas y de las cadenas de la muerte a la vida eterna en la resurrección. Esa es la nueva Pascua. ¿De cuál de las dos me está hablando usted? ¿Usted a qué se dedica, Señor?
Entonces ahí fue donde se la solté, pero no me acuerdo qué fue lo que le dije. No me acuerdo si le dije yo soy diácono o si le dije yo soy cura recién ordenado. Entonces cuando se lo dije me hizo mala cara, me dio la espalda y se fue con su revista Atalaya, pues porque obviamente no me la iba a dar a mí. Y otra vez a una persona le dije, ¿y ustedes los católicos en qué creen? Y a veces nosotros no sabemos qué contestar. Y una vez a una persona confundida también, que me preguntó, ¿ustedes en qué creen? Le dije, ¿usted se aguanta mi respuesta? Toda mi respuesta. Y fíjese cómo a veces nos ponen entre la espada y la pared con ese tipo de preguntas. Y entonces llegan y nos dicen de un mensaje, de una cita bíblica que se saben de memoria y nosotros nos dejan obnubilados y agarramos para allá. ¿Me entienden? Puede que hayamos pasado por cursillos, pero eso no nos quita la vulnerabilidad. Dejamos de asistir a Ultreya, dejamos de tener nuestra reunión de grupo y nos volvemos vulnerables a todo ese tipo de cosas. Ahora, no solamente se trata de los grupos sectarios que nos dicen, véngase para acá porque es que nosotros sí tenemos la verdad plena. Válgame Dios. La verdad plena, óigase bien. Hasta Jesús, cuando le preguntan cuál es la verdad, él se limita en su respuesta. Él guarda silencio. Bien, para que una persona nos venga a decir que tiene la verdad plena. A ver, ¿usted en qué cree? Entonces una vez me preguntó eso una persona también, como para ponerme, ¿se aguanta mi respuesta? Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de los padres, deseada en la puerta de los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. ¿Y usted en qué cree, señora? Otra que me miró mal y se fue. ¿Y la respuesta a mí me hacía especial? No, la respuesta también se la saben ustedes de memoria. La decimos todos los domingos. Profesemos nuestra fe. No nos dé pena. Profesemos nuestra fe. ¿Y dónde se encuentra precisamente la vitamina, el alimento, el nutriente necesario? En el acontecer comunitario. Ahí es donde se encuentra. Me llamaba la atención algunas cosas que ustedes decían. Allá ustedes me ven así como dormido, como que estoy cerrando los ojos, pero le estoy prestando atención en todo. Entonces decían, ¿cómo me gustaría una reunión de grupo como la de ella? ¿Y saben qué es esa expresión? Lo mismo que pasaba en las primeras comunidades cristianas. ¿Qué es lo que están haciendo aquellos allá que son tan felices? Eso da envidia. La envidia incluso, la envidia bíblica, y no bíblica, sino la Biblia histórica de la iglesia. Cuando se empezaban a reunir estas personas, no se llamaba misa, no se llamaba Eucaristía, se llamaba fracción del pan. Ellos se unían, se reunían a escondidas porque eran un grupo no aceptado. Sí, las primeras comunidades cristianas, muy perseguidos a lo largo de los primeros siglos. Y por esas reuniones clandestinas eran perseguidos. Una de las primeras calumnias históricas fue que una persona se hizo por ahí atrás de la ventana a espiar qué era lo que estaba haciendo ese grupo allá encerrado. Y entonces escuchó que comían la carne y se bebían la sangre de un tal tipo llamado Jesús, imagínense. Ya sabemos por qué es que se reúnen a escondidas. No ve que se comen la carne de un tipo Carnívoro. y se beben la sangre cuando se les acabe la carne del tal Jesús, y cuando se acaben de beber la sangre siguen nuestros hijos. A esa gente hay que eliminarla. Son caníbales. Ahora, díganme si el chisme no estaba bien fundamentado. Claro que estaba bien fundamentado. Sí, nos reunimos a comernos la carne y a bebernos la sangre del Señor a quien llamamos Jesús. Es cierto, en eso no estaban mintiendo.
son antropófagos. Terrible. ¿Sí? Mire qué cosa. La gente de las primeras comunidades cristianas se arriesgaba a perder su vida por ir a celebrar a Jesús. Y nosotros nos arriesgamos a perder la vida eterna por no celebrarlo. ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Sí? Lo esperanzador para nosotros, porque yo se los decía, tenemos que ver esto desde la óptica de la esperanza. Lo encuentro precisamente en una circunstancia una vez una amiga me decía, no, es que yo no volví a comulgar porque es que yo estoy tan mal, estoy tan desesperada, estoy tan desesperanzada, estoy pasando por un momento terrible en mi vida. Le dije, y cuando está pasando por el momento de desierto de su vida, ¿a usted se le ocurrió nada más ni nada menos que dejar de comulgar e ir a misa? Sí, es que no me siento digna. No se preocupe, porque digna no va a ser nunca. Nunca va a ser digna de recibir a Jesús. Pero es precisamente por eso que hay que acercarse, porque Jesús es para nosotros, que no somos dignos de recibirlo. Y la razón por la que vino es precisamente por la indignidad colectiva que nos caracteriza a todos nosotros. ¿Quién es digno de recibir a Jesús? Nadie. Me vaya a levantar la mano. Nadie. Ninguno de nosotros, ni yo soy digno de recibirlo. Porque somos indignos, vino a salvarnos. Oh, feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Es porque somos pecadores. Y entonces encuentro en el capítulo número 5. Sí, ahora ¿dónde estoy? El capítulo número 5 del Evangelio de Lucas. Ese encuentro precioso en el que Jesús llama a Leví. ¿Sí? Llama a Leví. ¿Y quién es Leví? Un pecador. En el Evangelio de Lucas no nos explica quién es Leví, mientras que en el Evangelio ya les voy a decir de quién, de Marcos, sí, en el Evangelio de Marcos sí nos lo va a explicar. Entonces dice, en el de Marcos, me voy a centrar en Lucas, pero les voy a leer quién era Leví desde Marcos. Dice, después fue Jesús otra vez a la orilla del lago, la gente se acercaba a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba impuestos para Roma, un vulgar cobrador de impuestos. Y para Roma, o sea, para el país que los tenía invadidos, ¿no? Ese era Leví, un cobrador de impuestos, algo que para los judíos era pecado. Estaba el pecador este. Y mire qué es lo que pasa. O sea, Jesús no se acerca a él porque es santo entre los santos. No, Señor. Jesús se le va a acercar a él porque es pecador, como cualquiera de nosotros. ¿Bien? Y entonces ahora sí, nos dirá Lucas, Jesús caminaba, perdón, no es ese. No diría. Después de esto, Jesús salió, se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma, se llamaba Leví. Y este estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos. Y Jesús le dice, sígueme. Me decía mi profesor de Sagradas Escrituras que yo siempre presumo a mi profesor de Sagradas Escrituras, el padre Fidel Oñar. Decía, fíjense siempre en Lucas, en los verbos que Lucas utiliza. Porque eso es bello, hacer los análisis de Lucas a partir de los verbos. ¿Cuáles fueron los verbos que utilizó Lucas aquí? Jesús salió, se fijó en él y le dijo, sígueme. Salió, se fijó y le dijo, sígueme. Yo esta mañana salí, yo no soy Jesús, ¿no? Pero esta mañana salí, me fijé en ustedes ya cuando llegué y ahora les digo, no dejen de seguirlo. Es la actualización del texto. Salí, los vi y les digo, síganlo.
síganlo. Algunos de ustedes también hablaban de los pretextos. Siempre tenemos pretextos. Es que eso queda tan lejos. Es que esa carretera de Valle de Ángeles se traduce. Es que ese congestionamiento. ¿Y si llueve? ¿Usted ha visto cuando hay derrumbe? No. Ese congestionamiento te gusta. Eso, llegar allá a esa parte del estadio, eso lleno de gente como tan sospechosa, ¿no? Esas escaleras de la San Martín, ese ascensor que ya ni sirve, se cae el oxidado, que está esa cosa, ni el engranaje le funciona. No. Entonces, y pretextos tenemos siempre, ¿vale? Tan rico que es ver la misa, y si no alcanzó, no importa, hay que graba en YouTube, ¿no? Entonces usted solamente se mete y escucha la misa, ¿no? Qué fácil. Mire, qué difícil fue para Jesús, pero qué fácil es para nosotros. Qué difícil fue para Jesús decir, ven, sí, le costó la vida, le costó el sacrificio en la cruz. ¿Sí? Pero para nosotros es muy fácil sacar excusas. Entonces miren lo que va a pasar con Leví, que me llama tanto la atención, también desde los verbos. Le dice Jesús, sígueme. Entonces miren lo que hace Jesús, lo que hace Leví, perdón. Entonces Leví se levantó. ¿Se levantó de dónde? De la mesa. Cobraban impuestos en una mesa. ¿Y qué significa eso? Se levanta. Miren lo que sigue. Se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Ahí están los tres verbos. Se levantó, lo dejó y lo siguió. ¿Se levantó de dónde? De la mesa en donde trabajaba. Dejó todo, ¿qué? Su trabajo. Y lo siguió. ¿A quién? A Jesús. Hubo un llamamiento y hubo una respuesta. ¿Por parte de quién? De un pecador. Y de tremendo pecador, porque no era cualquier tipo de pecador. También cuando leemos esto en el otro evangelio, en el evangelio de Marcos, nos vamos a dar cuenta del tipo de pecadores que iban en lo que viene a partir de ahora en este capítulo. Bien. Ahí es cuando nosotros podemos empezar a calibrar en primera instancia cómo está el termómetro. ¿Ustedes se acuerdan de ese termómetro en cursillos de cristiandad? Que empezaba en 0, no voy a ir. Tal vez voy a ir, de pronto lo pienso y voy. A lo mejor vaya. Y finalmente en 100, el de sí voy a ir. Ahí empieza a calibrarse precisamente ese termómetro. Para Leví fue romper con todo. Me levanto, lo dejo todo y lo sigo. Mire, entre otras cosas, algo muy particularmente parecido a lo que pasó con Pedro. Y dejando las redes y su barca, lo siguió. ¿Qué eran las redes y su barca? Sus herramientas de trabajo. Era pescador. Y me decía también el padre Fidel, nos contaba también en esa época el padre Fidel Oñoro, a veces dicen, ay sí, pero es que era un pobre pescador. Ningún pobre pescador. El pescado fresco en época de Jesús, teniendo en cuenta que no había elementos refrigerantes, pero que sí había forma de conservación, que era la sal, el pescado fresco en una mesa era muy caro. Los pobres consumían pescado curado en sal, el que no se vendía fresco. Entonces, sí era un pescador, pero no era un pobre pescador. El pescado era caro. Y este hombre dejó su barca, deja sus redes y dice, me voy con me voy con Jesús. Determinación. Sigamos entonces con el Leví. Más tarde,
Aquí viene un proceso de conversión. Fíjense que los procesos de conversión usualmente tienen un elemento muy triste. Entonces, padre, llegó ese día y se me murió mi muchachita. Entonces llegó ese día y que tuve un accidente. Entonces llegó ese día y que el médico me dio un diagnóstico terrible. Y a partir de ese momento, no, en Leví no fue así. Su encuentro con aquel que le dijo sígueme fue muy especial, tanto así que miren lo que hace Leví. Hizo en su casa una fiesta en honor a Jesús. ¿Y quiénes eran los amigos de Leví? Pues más cobradores de impuestos, más gente de pecado. El Evangelio de Marcos nos va a decir en palabras textuales que hasta prostitutas había ido. Pero para celebrar ¿qué? Una conversión. La fiesta de los indignos. No me digan que ustedes y yo éramos muy dignos cuando llegamos a Cursillos de Cristiandad. Tal vez no lo somos ni siquiera después de Cursillos de Cristiandad. ¿Ok? Seguimos siendo pecadores. Lo seguimos siendo. Entonces mire lo que pasa. Hizo una gran fiesta en honor a Jesús y muchos de los que cobraban impuestos para Roma junto con otras personas. Ahí estaba de lo peor. Marcos va a decir quiénes eran. Estaban sentados con ellos a la mesa, ya no en la mesa de cobrar impuestos, ahora sí, como es una fiesta, es la mesa donde se sientan a comer. ¿Vale? Pero en toda historia tiene que haber alguien que llega a embarrarla. En esta historia particular, los que ya dejaron de Eritrea, los que ya dejaron su comunidad, los que ya dejaron su reunión de grupo. Pero en esta fiesta particular, ¿sabe quiénes son? Los fariseos. Entonces, mire, llegan los fariseos y los maestros de la ley, nada más ni nada menos, la crema innata. Llegan los fariseos y los maestros de la ley y comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús. Mire, ahí empieza la serpiente a rastrear. Empiezan a criticar a los discípulos, los increpan. Oiga, ¿y ustedes por qué comen y beben con pecadores y cobradores de impuestos? ¿Por qué no son capaces de hacerle esa pregunta a Jesús de frente? No, ellos tienen que llegar ahí, rastreando como víboras, ¿no? A ver dónde empiezan a inyectar, a inocular su veneno. Oiga, ¿qué reunión la de ustedes, no? El cobrador de impuestos, el estafador, esta mujer de cero en conducta. ¿Qué reunión la de ustedes? Oye, ustedes se codean por lo alto, ¿no? Pero Jesús, desde su perspectiva de Dios, desde su corazón, que sabe lo que está aconteciendo, parece no necesitar que lo confronten de manera directa, sino que va a decir, los que están buenos y sanos no necesitan médico. Y si no les ha quedado lo suficientemente claro, ahí están los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, yo he venido a llamar a los pecadores. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije, ¿quién de ustedes merece recibir a Jesús? Les dije, por favor, no me levanten la mano. Ahora les voy a hacer la pregunta. ¿Quiénes de ustedes son pecadores? Levanten la mano. Entonces, oigan esto que se los tenía reservado para casi el final. Los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se vuelvan a Dios. Señores, ustedes son los que están invitados, ustedes y yo, porque también lo soy. También pertenezco al conglomerado de los pecadores. Yo vi
buses partiendo de Tegucigalpa a San Pedro Sula para el concierto de Bad Bunny. Pero para eso no les importó el peligro de la carretera, que los intervinieron mareros, que saliera. No, ahí sí no pasó absolutamente nada. Y vamos hasta allá. Yo he visto gente que agarra pasajes de avión desde Tegucigalpa para irse a Sudamérica, a algún país, a un concierto. Y a eso no le ponemos pero. Pero muchas veces al Señor Jesús, al que nos da muchísimo más que un concierto de Bad Bunny. Ay, a ver si la otra semana o está haciendo frío. Este calentamiento global da como huevo. Tenemos todo tipo de excusas, un abanico de excusas, ¿sí?, para decir no. Pero Jesús al mismo tiempo tiene un abanico de propuestas para que digamos sí. Antes de hablar de la espiritualidad del cristiano, hablemos de volver a donde pertenecemos. Porque de nada vale hablar de las características de la espiritualidad si seguimos encontrando excusas para no acudir al lugar que fortalecerá, alimentará y nutrirá la espiritualidad misma. Terminaré por decir que la fe católica es una fe cristocéntrica, lo cual significa que Jesús es el centro, que nuestro encuentro privilegiado con Él será en el sacrificio santo de la Eucaristía. Ahí es donde tenemos el encuentro con Jesús. Pero el encuentro con Jesús es eucarístico y comunitario. La reunión de grupo, perfecto. Pero ¿hacia dónde apunta la reunión de grupo? Hacia Jesús. ¿Y dónde es el punto culmen de la reunión de grupo? Cuando la comunidad celebra aquel que es la razón central de nuestro ser, Jesús. Hemos compartido, hemos llorado, hemos reído, hemos comido, hemos salido incluso a divertirnos, pero sin olvidar en dónde está el centro de nuestra fe y cómo debemos hacer esa celebración comunitaria en torno a aquel que nos deja como legado ese sacrificio santo. Coman y beban, coman todos de este pan, porque es mi cuerpo. Beban de este cáliz, porque es mi sangre. ¿Cuál es mi propósito al hacer esta invitación por parte de Jesús? Que el que coma de este pan y beba de este cáliz sea uno en mí y yo uno en él, de la misma manera como el Padre y yo somos uno. Cuando usted está celebrando a Jesús, no solamente está diciendo fui a misa. Cuando usted comulga con Jesús, se está haciendo uno con Él. Santa Teresita del Niño Jesús decía, y es una de las enseñanzas de Santa Teresita que a mí me conmueve. Ella decía, si la gente supiera lo que recibimos en el sacrificio santo de la Eucaristía, a los países les tocaría organizar sus fuerzas militares a la entrada de los templos para contener a esta cantidad de gente que llegaría. ¿Bien? Mire qué reflexión la que hace Santa Teresita. Les tocaría a sus fuerzas militares, a su policía, ¿no?, estar a la entrada de los templos para organizar semejante cantidad, porque lo que nos está proponiendo él no es cualquier cosa.
Jesús no buscó excusas para evadir la cruz. No busquemos excusas para evadir a Jesús. Él sigue esperando. Y nosotros estamos llamados a responder. La pandemia ya pasó. ¿Hay congestionamiento? Sí, hay congestionamiento. ¿Hay dificultades? Sí, pues hay dificultades. Acuérdense que en los primeros siglos hubo gente que murió por seguir a Cristo. Murió por seguirlo a Él. Y feo. Y feo, tú lo has dicho. Qué manera como mataban a los cristianos de las primeras comunidades. ¿Por qué? Por seguir a Jesús. A nosotros ya no nos persiguen. Pero ojalá que nosotros pudiéramos decir como ellos, ante todo mi fe, ante todo la celebración eucarística, ante todo Jesús en mi vida. De colores. Padre.